Ay, bueno, cuando hablamos de paz, aquí en este país no hay paz, no vivimos en paz, los niños no viven en paz, no salen a jugar en paz, entonces realmente es crítico analizar cómo podemos hacer una cultura de paz. Bueno, tengan todos muy buenas noches, gracias Milena, estamos en el mejor programa de El Salvador. Gracias, gracias a ustedes, mis panelistas. Un saludo para don Rafael, mucho gusto. Creo yo que el tema de la cultura de paz es un tema bastante complejo, dado que se tiene que hacer un abordaje integral para poder llegar a esa cultura de paz tan anhelada que necesitamos. Cuando Jesús habló con respecto a esto, lo primero que hizo cuando Él viene y comienza su ministerio es que establece precisamente esos parámetros, esos tejidos que estaban descompuestos en aquel momento, dado que esto había sido generado por la injusticia, por la falta de un derecho justo, por la falta de la implementación de ciertos patrones de conducta que deberían de favorecer a las grandes mayorías, pero no, solo eran unas minorías los que tenían el poder, y en base a esto viene Jesús y les da un mensaje muy importante. Esto está en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, y les dice Jesús: les voy a interpretar auténticamente la ley con respecto a esto para que ustedes tengan paz. Les dice, primer cosa que les da Jesús, y les dice: habéis oído que la ley dice ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo que aquel que te pegue en una mejilla, ponle tú la otra. Dice, qué interesante. Primer punto, habéis oído que la ley dice aborreceréis a tu enemigo y amaréis a tu enemigo, mas yo os digo, amaréis a vuestros enemigos. Entonces, cuando partimos de ahí, lo que está tratando de explicar Jesús es que en este mundo vamos a tener diferencias, vamos a tener situaciones complicadas, vamos a pasar por desavenencias, incluso vamos a tener diferencias como seres humanos, pero que esas diferencias las podamos superar en un ambiente de hermandad, y les regala un nuevo mandamiento, aparte de los 10 que habían sido establecidos en el Antiguo Testamento, y les dice: aquí os doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Este es la base o el inicio para poder llegar a una cultura de paz. Aquí va invívito el respeto, la tolerancia y las diferencias, y el perdón. Sobre todo, ante todo, el perdón es mucho más grande y mucho más inmenso que la venganza en sí. Entonces le está tratando de explicar que si ustedes tienen tolerancia y tienen respeto, entonces va a haber una cultura de paz. Bien. Y esto es lo que se necesita, acá en El Salvador, para poder llegar a esos aspectos tan fundamentales que necesitamos, como lo es la paz. Pero esta paz no se va a lograr si en la casa no trabajamos con nuestros hijos enseñándoles el respeto y la tolerancia. Pero el problema es como no están los padres en casa, ese es el problema. Entonces nadie les enseña y crecen solos en las calles. Ahora, ¿qué entendemos cuando decimos cultura de paz? ¿Qué significa? ¿Qué cosas o qué factores intervienen? Sí, muy interesante. Yo creo que hay que recordar que el término cultura de paz nace con Naciones Unidas y prácticamente un nacimiento del siglo XXI. En 1999 es que Naciones Unidas llega a un acuerdo general, a una propuesta de lanzar un programa de paz para todo el planeta. Hay que recordar que también el mismo surgimiento de las Naciones Unidas es una organización internacional que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, después de que la ciencia haya contribuido en mucho al ser humano, pero también muy negativamente, como fue en la Segunda Guerra Mundial. O sea, una de las grandes capacidades de destrucción que se desató en aquel momento tiene que ver con las capacidades científicas del ser humano. Pero el ser humano, así como tiene grandes capacidades para destruir, también tiene una gran capacidad para proponer soluciones, y en este caso yo creo que es una de las cosas que hay que rescatar de Naciones Unidas, el buscar una cultura de paz a nivel planetario. Efectivamente se propone, y es una necesidad, porque prácticamente la especie humana, desde que aparece en el planeta, nunca se podría decir que ha gozado plenamente de la paz. Desde luego está que la palabra casi paz, que en nuestro gen. Bueno, eso sería una cuestión muy biológica y muy naturalista. O sea que el ser humano es como... Pienso que tiende a lo malo, a veces a la violencia. Si uno mira, por ejemplo, nuestros parientes más cercanos en la biología, como por ejemplo chimpancés, que según se ha estudiado ellos tienen diversas culturas, no todos los grupos de chimpancés tienen los mismos hábitos sociales, resulta ser que unos son más violentos y otros grupos son más pacíficos. Entonces yo creo que la violencia es una cuestión aprendida en el ser humano.
Precisamente por eso la palabra cultura de paz da una esperanza a la humanidad, porque nosotros podemos aprender como seres humanos a ser pacíficos. Y en ese sentido las grandes religiones mundiales, como por ejemplo el cristianismo, tiene fuertes vetas que le inspiran a muchos seres humanos a esa cultura de paz. Bueno, excelente. Tengo más panelistas para el tema de hoy. Nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. No nos cambie, estamos hablando de la cultura de paz.